encontramos en la sala ginastera del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata para realizar el acto de apertura del Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Para comenzar, las y los vamos a invitar a ver un video que cuenta el proceso de construcción federal de este encuentro. Estos congresos tienen esta intención: volver a encontrarnos, establecer redes y desde allí resistir las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Estamos convocando al primer Congreso Federal de Cultura y Comunicación después de todo un proceso de aquella marcha el 24 de enero. Las tres centrales lograron tener una columna que decía cultura. Estamos defendiendo y poniendo el cuerpo para defender la cultura de la democracia. La cultura argentina es una marca país en todo el mundo. Una industria que genera trabajo, trae divisas. Evitemos la pérdida total de nuestro patrimonio natural, productivo y simbólico. Estamos convencidos de que la cultura y la comunicación son pilares de la construcción de ciudadanía. Desde los pueblos más chiquitos de cada una de nuestras provincias, rescatar, revalidar esas construcciones culturales colectivas que hacen a una nación. Resistir los embates de este gobierno que pretende destruir uno de los valores más importantes que tenemos en nuestro país, que es la cultura. ¿Realmente atacando la sólida estructura cultural argentina hay un beneficio de ahorro económico? ¿O no será que la cultura es una herramienta poderosa para generar conciencia y por eso hay que deshacerse de ella? Quieren silenciar la cultura y la comunicación de nuestro país, pero no lo van a poder lograr, porque acá hay una clase trabajadora que se reivindica, que se identifica con los valores de nuestro pueblo. La lucha no solo es paritaria, sino es en la cultura, y la televisión argentina es parte de la cultura argentina desde siempre. Es fundamental poder promover no solo la cultura, sino también el derecho a la cultura. Todo espacio donde uno se junta colectivamente como comunidad organizada, en este caso del campo de la cultura y la comunicación, y de lo sindical, lo territorial, lo federal. Del interior profundo del país necesitamos indefectiblemente la existencia de los institutos autárquicos, y no hace falta resaltar el valor espiritual que ha tenido la cultura para que el pueblo y para que la humanidad no termine sufriendo daños peores. Nosotros decimos la cultura es identidad, y a veces eso queda como un eslogan, como no hay posibilidad de soberanía sin identidad. Si nosotros no sabemos quiénes somos, y quiénes somos es algo que se pregunta y se responde a través de la cultura. Nosotros, con distintos matices, hacemos cultura con, por y para nuestros 30.000 desaparecidos. Nos están afanando la ficción. Está en la rosada la ficción. A nadie se le va a negar poder expresarse de lo que es el arte y la cultura, espero. Y si no, apenas a la consecuencia. A luchar y a resistir hasta donde tenga que ser necesario. Para comenzar, vamos a escuchar palabras de bienvenida del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alac. Buenos días a todas y a todos. Quiero pedir un gran aplauso para los que hicieron esta maravilla de este encuentro federal. Para todos ustedes, un gran aplauso para todos ustedes. Bienvenidos a la ciudad de La Plata. Además de ser capital de Buenos Aires, es patrimonio cultural de la nación la ciudad. Así que los recibe una ciudad en donde la cultura es muy valorada y forma parte de nuestro perfil histórico. Y hacerlo en estos momentos,
junto a este gran gobernador de la provincia de Buenos Aires que reabrió este Teatro Argentino que estaba cerrado, junto a esta gran presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Seytú, que impulsa la cultura en todo el territorio bonaerense, y junto a nuestros líderes, los líderes de la columna vertebral de nuestro movimiento, los líderes del movimiento obrero organizado, los líderes sindicales que están trabajando más juntos que nunca para enfrentar este modelo liberal. Recibirlos acá con Héctor Daer, recibirlos con Hugo Yasky, con mi amigo el Cachorro Godoy, es un hecho de enorme orgullo para la ciudad. Bienvenidos a esta ciudad de La Plata y que este encuentro sea un ejemplo para reproducirlo siempre y para que la cultura nacional esté siempre defendida por nuestros compañeros sindicales y políticos. Muchas gracias a todos, bienvenidos a la ciudad de La Plata. Muchas gracias, intendente. A continuación escuchamos las palabras de la señora presidenta del Instituto Cultural, Florencia Seytú. Buen día a todos y a todas. La verdad es que en un tiempo tan complejo como este, poder celebrar la capacidad de organización y movilización del campo de la cultura es fundamental. Felicitaciones a todos y a todas. El Frente Cultural Federal viene caminando unido, organizado, va a seguir caminando. Es un hito histórico que los movimientos de trabajadores, que las centrales obreras caminen al lado de la cultura, que la cultura haya asumido de una vez y para siempre que es trabajo, que cuando se habla de cultura se está hablando de trabajadores y trabajadoras organizados y movilizados. Bienvenidos a los representantes de las provincias que están acá, muy bienvenidos a este Centro de Artes Teatro Argentino, que como dice nuestro gobernador, es acá, en nuestro centro abierto a toda la comunidad, abierto a los trabajadores, a los estudiantes, a los barrios, a toda la cultura. Desde la provincia de Buenos Aires venimos, desde el primer momento del gobierno de Axel, venimos trabajando en los encuentros regionales adentro de la provincia. Este encuentro tiene historia, venimos trabajando, venimos organizándonos. El gobernador es un gobernador que claramente nos da el mandato de construir la política pública desde el pie, con todos los actores, no desde atrás de un escritorio, poniendo el corazón y el cuerpo. Y por eso venimos desarrollando encuentros que cuando asumió el gobierno de Milei, en el mismo momento en que empezó a atacar la cultura, acá, en este centro cultural, nos encontramos con todos ustedes, con las centrales de trabajadores que estuvieron presentes ese día. Trabajamos juntos para la marcha federal, trabajamos con cada uno de los actores, trabajamos con los representantes de cada uno de los pueblos y de las provincias, trabajamos con la multisectorial audiovisual que estuvo desde el primer momento presente, trabajamos con los movimientos, con el movimiento de Cultura Viva, con cada uno. Y caminamos juntos a principio de año en esa movilización impresionante donde la cultura llevó la bandera de que acá estaba presente y que no iba a permitir cualquier cosa. Gracias, compañeros y compañeras. Algunos y algunas dicen que lo de Milei es barbarie cuando ataca la cultura, que es brutalidad. Algunos dicen que es por inculto, no vamos a decir eso nosotros que creemos que todos tenemos cultura acá. Algunos dicen que es pura crueldad. Nosotros, y claro que hay crueldad, nosotros decimos que es un proyecto político, un programa de miseria planificada para las mayorías que para hacerlo necesitan quebrar el corazón de nuestro pueblo, que es la cultura. Es imposible que se queden todos unos pocos en detrimento de las mayorías sin quebrar nuestra cultura de la solidaridad y nuestra cultura de la entrega. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que seguir caminando. Por eso este es
un punto de llegada y también un punto de partida para todo lo que viene. Tenemos una historia, porque la cultura, y siempre lo decimos, la cultura el pueblo la hace siempre. Con mejores y peores gobiernos, el pueblo hace cultura. En cada uno de los barrios de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, las mujeres cuando se organizan para recibir a los pibes, para sacarlos del narco, hacen cultura. En cada uno de los barrios hay centros culturales, ¿o no, Julio? Lo conocemos muy bien acá en La Plata. En cada uno de nuestros barrios están los colectivos que hacen murales y pintan sus ídolos y pintan sus frases. En cada uno de los barrios están los que hacen danza, las pequeñas salas de teatro independientes, donde siempre se incorpora el que viene de más atrás. En cada uno de nuestros barrios los pibes escriben poesía. En cada uno de nuestros barrios hay una biblioteca que con dificultad va hacia adelante y enseña a leer y presta un libro y busca al que no leyó. La cultura se hace, nuestro pueblo hace cultura. Y nuestro pueblo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en cada una de las provincias, están acá los compañeros, gracias Pini, con la que venimos trabajando y organizando desde La Rioja también. Nuestros pueblos ponen todo su corazón en esto y lo hacen en tiempos difíciles y en tiempos más felices. Y hay gobiernos que ese calor de la cultura los asusta, los aterra, saben de sus capacidades transformadoras. Y esos gobiernos los tenemos también que recordar, porque no es verdad que los gobiernos, aún los más feroces, no tienen política para la cultura. La dictadura tuvo una política de persecución a la cultura. Nosotros vivimos en un país donde hubo listas negras, donde se persiguieron y desaparecieron actores de la cultura, trabajadores de la cultura, donde desaparecieron obras enteras de la cultura, donde se prohibieron hasta canciones infantiles, libros de cuentos infantiles, un país donde se quemaron libros. En este país, y si la cultura es memoria, como creemos, tenemos que recordar que también en este país hubo de las quemas de libros más importantes de la historia. Pero también, y esto es lo que más tenemos que recordar también, en este país también existieron gobiernos que cobijaron y abrazaron la cultura. Y esto sucedió siempre en los tiempos más felices. El peronismo, el gobierno de Perón, fue un gobierno que convocó, y ustedes lo saben muy bien, compañeros, en su plan quinquenal, a que en cada uno de los sindicatos la cultura fuera central y se organice. En el gobierno de Perón se crearon estructuras fundamentales para nuestra cultura. Toda la estructura científica de este país, por más que la historia muchas veces se lo olvide y parece de otra época, se creó durante el gobierno de Perón. Durante el gobierno de Perón se decretó la gratuidad de la enseñanza universitaria, de la universidad pública, para que los hijos de los trabajadores pudieran acceder. En el gobierno de Perón se creó la Orquesta Sinfónica Nacional, la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Se hicieron más de 400 películas con una ley audiovisual. Eso hizo el gobierno de Perón, que además inauguró la República de los Niños para que los únicos privilegiados fueran los niños. Durante este gobierno, el gobierno de Néstor y de Cristina, también se repatriaron científicos. Se crearon 17 universidades con un récord de metros cuadrados para la universidad pública argentina, haciendo honor a nuestra historia. Se sostuvo y se fortaleció el INCA, la CONAVIB, se retomaron los encuentros de bibliotecas populares. Se creó Tecnópolis, ahí está Tristán, se creó Canal Encuentro, Paca Paca, por primera vez un dibujo animado para nuestros chicos que contara nuestra historia. Esa es nuestra historia, ese es
nuestro legado, compañeros y compañeras. Y el gobernador, nuestro gobernador Axel Kicillof, nos pide una política cultural en la provincia anclada en esa historia. Tenemos esa historia para ser desafiados hacia el futuro. Tenemos esa historia para resistir con la cultura y para construir un porvenir. La cultura, compañeros y compañeras, la cultura no se vende. Si la patria no se vende, la cultura no se vende, y hay que decirle a Milei que no todo tiene precio, que no todo se paga. Compañeros y compañeras, los felicito por esta instancia. Vamos a trabajar en las comisiones toda la tarde. Seguiremos trabajando hacia adelante. Muchas gracias por ponerle el cuerpo a desafiar lo que viene. El futuro está en nuestras manos, compañeros y compañeras. No hay proyecto de nación sin un proyecto cultural. Gracias, viva la cultura, viva la patria, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro. Buenos días, gracias Julio, Florencia, Axel. La verdad que es un gusto estar acá. Un poco nervioso, voy a decirlo, semejante escenario, espectáculo. No puedo dejar de decir algo personal. En 2017, cuando yo fui candidato a diputado por primera vez y a mí no me conocía nadie, Axel fue 2 veces a Córdoba para bancarme la campaña, y eso da cuenta la clase de militante que es. Axel, gracias por eso. Bueno, ojalá lo que pueda decir yo esté a tono con esta mesa. Que ya arrancó un poco de barricada, ya me parece que me voy a quedar un poquito atrás, pero tengo una responsabilidad que es hablar en nombre del Frente Cultural Federal, de algo que arrancó allá hace un tiempo largo gracias a un fuerte impulso federal. Yo voy a pedir un fuerte aplauso para Piña Herrera de La Rioja, para Teté Romero de Chaco, para José Loyoab de Misiones. Distintas orientaciones políticas, distintos perfiles en un trabajo de unidad para la cultura. Quiero trabajar 2 ideas que me parece importante, que es lo que recogimos de este trabajo todo este tiempo. En general, la política siempre tiene muy claro ya que es necesario profesionalizar la comunicación política. Eso es algo que ya no hay nadie en la política que no lo entienda, pero no está siempre tan claro que tengan muy presente qué hacer con las políticas de comunicación o con las políticas culturales. En general, las políticas de comunicación o las subsume la comunicación política o van a una dependencia técnica y todo se resuelve como a espaldas de las grandes mayorías sin ninguna duda. Y eso no nos permite ver, porque siempre que largamos con la comunicación política, damos como dadas las condiciones en las cuales esa comunicación tiene que actuar. Y esa cultura política en la que hace sentido esa comunicación aparece como dada. Y no nos perdemos de vista cómo las políticas de comunicación y cultura pueden modelar en buena medida esa cultura política y hacer que nuestro discurso político entonces pueda fluir con mayor comodidad. Milei vino con mucha claridad. Yo creo que si Milei tiene claro qué es la comunicación política y tiene una comunicación política muy potente, pero también tiene claro qué son las políticas de comunicación y cultura, porque si lo vemos, todo su ataque está dirigido a la cultura, a la comunicación pública y privada, está dirigida a las universidades, está dirigida al sistema de ciencia y tecnología, que es lo que hace a nuestro ADN cultural. Entonces ellos tienen recontra claro estas cuestiones y a mí me parece que nosotros no siempre tenemos claro. Y él da una disputa de sentidos que no solo está en la comunicación política, sino que está en lo que podríamos llamar las infraestructuras, si queremos. Destruye los institutos, vacía. Pensemos en el Inca. El Inca en el 2023 hizo 146 películas, en el 2024 hizo 40 películas. Hay previstas, según los datos que teníamos a septiembre, hacer 2 películas el año que viene. Eso es lo que está ocurriendo con los institutos de la cultura hoy. Y entonces yo digo, para ser
ir rápido y poder escuchar a nuestro querido gobernador, la pregunta de qué hacer, que es la que nos hemos estado formulando todo este tiempo. Y hay algunas cosas que están muy claras para nosotros. Resistir en primer lugar, resistir en primer lugar. También tenemos que revisar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Porque si nosotros no somos capaces de tener una discusión seria sobre los errores y sobre los aciertos, vamos a tener muchos problemas. Y la verdad es que en la Argentina, la última vez que tuvimos una comunicación política potente, políticas de comunicación y de cultura clara, fue en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Impulsamos la ley de medios con mucho esfuerzo, con mucha militancia, construimos el Ministerio de Cultura, le dimos licencias a los medios comunitarios, reconocimos ese espacio, hay un fomento específico, la verdad que es el punto más alto. Pienso en lo que ocurrió en nuestro propio gobierno con Alberto, y disculpen si este no es el lugar para decirlo, nuestra comunicación política fue muy pobre, la cultura, Tristán al hombro tratando de hacer lo que podía con unos recursos cada vez más exiguos. Yo sé que por allí está Tristán, abrazo grande, Tristán, para vos. Entonces, la comunicación malísima, y dijo, la comunicación es un negocio. Creo que fue la primera entrevista que dio Alberto y obturó toda nuestra discusión. Yo creo que tenemos que tomar lo bueno de lo que pasó, tenemos que revisar lo que estuvo mal para proyectar qué es lo que queremos. Y en ese sentido quiero decir una última cosa, que es, en general nosotros aquí nos dividimos entre los que piensan que la cultura son un negocio, o pensamos la cultura como una industria cultural, o pensamos la cultura como el derecho a la cultura y el derecho a la comunicación. Y nosotros, después de haber discutido en muchos lugares con todos ustedes, sabemos perfectamente que hay que tener una mirada que contenga ambas cosas. No hay manera de garantizar el derecho a la comunicación y la cultura si no nos metemos con el negocio de la comunicación y la cultura. Impuestos, regulación y fomento son tres ideas que nosotros tenemos que tener ahí. Si nosotros pensamos las industrias culturales, no solo, vuelvo a lo del cine, una película que en promedio puede costar $10 millones se convierte al poco tiempo en $30 millones. Por una película de esa cantidad de guita genera unos 600, 700 puestos de trabajo, entre los puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos y todas las industrias que participan. Cada peso del fomento de asignaciones específicas que sale del negocio del entretenimiento y de las industrias culturales se multiplica por 2 y por 3 en cada una de nuestras acciones. Hay que poner en valor lo que significa en términos económicos, porque como dijo Norman Brisky, si en vez de hablar de inteligencia artificial hablamos de industria argentina, y nosotros, este es un sector que tiene que ser protegido porque es un sector que nos permite llegar a todo el mundo con una identidad potente, con un negocio floreciente. En Latinoamérica, Argentina compite con Brasil y con México. Ese es el lugar que Argentina tiene. Vamos a ir a parar al fondo de la tabla si seguimos con las políticas de Milei. Y entonces con esto último término. Quizá para nosotros no sea tanto la disputa de sentidos en términos discursivos, sino la disputa de sentidos en términos infraestructurales. Yo digo, nosotros tenemos que pensar cuál es la ecuación económica que hace sostenible a una biblioteca popular, a una sala de teatro independiente, a un medio comunitario, y el Estado tiene que estar allí para garantizar que esas cosas puedan funcionar. Ese es el papel del Estado, sostener la producción cultural para que sea nuestro pueblo, nuestros artistas lo que lo hagan. Si nosotros le ponemos el cascabel a la industria del entretenimiento, por ejemplo, pienso, si hacemos que tributen las grandes plataformas audiovisuales en la Argentina, nosotros triplicamos los recursos para nuestra cultura. Si nosotros repartimos la publicidad oficial de manera tal que le llegue a los más chicos y no a los más grandes, damos vuelta a la ecuación mediática en la Argentina. Hay que pensar en fortalecer nuestros propios espacios y el Estado tiene que estar allí garantizando esas regulaciones para que nosotros podamos obtener asignaciones que son específicas, que no salen de las arcas nacionales, que salen del negocio del entretenimiento.
ese negocio del entretenimiento al mismo tiempo tiene que ser con derechos laborales plenos, trabajo registrado y de calidad. Vuelvo al INCA, que es el instituto más atacado. Si hay algo por lo que el INCA es importante, es porque no entrega un subsidio para una película si primero los sindicatos no certifican que se cumplieron con los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso, pienso que lo que nosotros necesitamos es políticas que sean más federales, que los recursos no queden en el puerto, sino que lleguen a todo el país. Necesitamos que esas políticas sean asimétricas, no que más reciban los más grandes, sino que reciban más los más chicos. Necesitamos que sean participativas, que sean democráticas, que los propios hacedores de la cultura y aquellos que disfrutan de la cultura tengan capacidad para decidir qué hacemos con nuestra cultura. Esa es una clave fundamental. Y termino. Por esto de la batalla cultural en la que nos mete Milei, que está hecha de individualismo, de sálvese quien pueda, de la mercantilización de la vida, yo creo que en la cultura y en la comunicación está la cooperación, está la solidaridad, está el encuentro, está la posibilidad de discutir, de encontrarnos, de respetarnos, encontrarnos, respetarnos, discutir, creo que son claves de esta etapa. Y digo esto ultimísimo. Esta pelea no es una pelea de los políticos, no es una pelea de la política. Lo que nos toca a nosotros es generar las herramientas para que nuestro pueblo pueda dar la pelea con Milei en sus propios términos. Tenemos que garantizar desde la cultura, desde la comunicación, las herramientas. A Milei, al neoliberalismo lo vamos a derrotar con nuestro pueblo. No es una cuestión electoral, no es ganando un diputado más, un diputado menos, sino movilizando a nuestro pueblo en todas estas, con estas ideas. Si esto hacemos, no tengo ninguna duda de que nuestro pueblo vencerá. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado nacional. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor secretario general de CTA Autónoma, Hugo Godoy. Gracias, Axel, gobernador de nuestra provincia. Gracias a la presidenta del Teatro Argentino y presidenta del Instituto de Cultura. Gracias a nuestro intendente de la ciudad de La Plata, para mí seguirá siendo siempre la ciudad de Eva Perón, en esta ciudad he nacido y en este lugar seguiremos proyectando nuestras energías para construir en unidad una patria para todas y para todos. Es una enorme satisfacción compartir este encuentro con los secretarios generales de las 3 centrales de trabajadoras y de trabajadores de la Argentina y con innumerable cantidad de organizaciones de trabajadores formales e informales de la cultura, artistas, trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, trabajadoras y trabajadores del Estado en las distintas áreas de la comunicación, no solamente las constructoras de contenidos, sino también las constructoras de infraestructura y de instrumentos para canalizar esos contenidos. Felicito además a todos los que construyeron y seguirán construyendo este encuentro federal, porque este no es un evento aislado. Este es un evento que ha tenido un recorrido a lo largo del año por diversos municipios, por diversas provincias, aunando voluntades, debatiendo la capacidad de unidad y de organización para resistir
la entrega de la patria y la destrucción de nuestra cultura, pero también construyendo unidad y propuestas para que la salida de este horrendo túnel en el que nos encontramos, producto de un gobierno neofascista, sea a partir del protagonismo popular y la democracia no se convierta en un fantoche, en un mascarón para justificar políticas de entrega y coloniaje, sino que la democracia sea la certeza de la soberanía popular. Y esto solamente se construye con protagonismo popular. Por eso yo quiero felicitar este proceso que nos trajo hasta aquí. Y también saludar y alentar la producción que se genere a lo largo de este día con compañeras y compañeros de las distintas artes que refieren a la cultura y a la comunicación, evaluando lo producido, pero además proyectando nuevas tareas, proyectándonos nuevos horizontes de trabajo, de resistencia y de construcción de alternativas, porque no hay resistencia que tenga posibilidad de vencer si no construye capacidad de esperanza en el pueblo que será el protagonista real de las salidas que vamos a encontrar. Quiero también decir que estamos a 20 años y es muy bueno que lo conmemoremos, porque hace 20 años la coalición por una comunicación democrática se constituyó en la Argentina y pudo alumbrar, entre otras cosas, la ley de medios, que si se hubiera aplicado en profundidad, hoy no seguiríamos teniendo este control que los grandes medios de comunicación, las grandes empresas ejercen, destilando sus mentiras y sus venenos en una cultura de odio que nos quiere arrasar. En esa coalición por una comunicación democrática que produjo, entre otras cosas, esta ley de medios que hoy añoramos, es también una guía, y por eso quiero saludar otro aspecto de este encuentro federal, que es la capacidad de unir a las experiencias de producción cultural y comunicacional, cultura viva comunitaria, los sindicatos que construyen desde sus institutos de comunicación y cultura, los trabajadores que en el Estado defienden para que no se arrase con la televisión y la radio pública, para que no puedan entregar ARSAT, para que no puedan entregar el ENACOM. Todas estas tareas están unidas también, que desarrollamos las organizaciones libres del pueblo con aquellas representaciones institucionales que son coherentes con el mandato popular. Esa es una unidad clave. Organización y participación de las organizaciones libres del pueblo y representaciones institucionales que no malvendan sus mandatos por 4 monedas para entregar al coloniaje de una experiencia de gobierno neofascista que arrasa con nuestra cultura. Esta unidad que seamos capaces de multiplicar y que esta experiencia del encuentro federal de la comunicación y la cultura demuestra las capacidades que tenemos para hacerlo. Demuestra que no decimos que hay que hacerlo, no mandamos a nadie a que lo haga. Lo tomamos en nuestras manos, lo asumimos como un compromiso y como un desafío de pensar, de organizar, de hacer y de materializar. Y entonces, esto es lo que yo quiero saludar desde los trabajadores y trabajadoras, porque en la explanada de este congreso, de este teatro, en diciembre del año pasado, se realizó esa asamblea para poder alumbrar un plan de acción. Y pocos días después, esa asamblea mandató para que la cultura
estuviera presente en uno de los hitos más importantes, y lo digo además también para aquellos que dicen que nuestro pueblo está desmovilizado, para los que dicen que hay tanta confusión que paraliza. Mentira. A 40 días de haber asumido esta experiencia nefasta de gobierno neofascista, había un paro nacional convocado por las 3 centrales el 24 de enero que tuvo entre sus principales columnas la columna de la comunicación y la cultura, que se hizo presente en ese evento. Entonces, esta práctica de discurso, de realización común que recorre todo el país, que recorrió todo el país, se asentó en esta capacidad de unir las distintas luchas de pensamiento soberano, de práctica de organización y de lucha que toda nuestra clase trabajadora, que el conjunto de nuestra sociedad viene sosteniendo y que yo estoy seguro, confiado en que va a ser la base fundamental para construir un horizonte esperanzador para nuestra patria, para que la rebeldía creadora de nuestro pueblo sea capaz de alumbrar mucho más temprano que tarde de los que muchos creen la posibilidad de terminar con esta experiencia nefasta de gobierno. Porque la democracia a pleno se ejerce, no se proclama. Y esto es lo que estamos haciendo. Y por eso estoy seguro que la producción de este encuentro nos permitirá alumbrar nuevos planes de acción en común que hará confluir en una gran marcha federal a todas las demandas de nuestro pueblo para construir otra Argentina de la que están construyendo, destruyéndola. Porque si el gobierno neofascista quiere diluir y fragmentar nuestra nación, acá esta es la demostración más clave, más clara, de que hay un pueblo decidido, expresado en sus organizaciones, con coherencia en las organizaciones libres del pueblo, con coherencia en sus representaciones institucionales para alumbrar otra Argentina. Haremos confluir en una gran marcha federal, espero, antes de fin de año, para que todas estas voluntades, las luchas de resistencia y las luchas que alienten propuestas y esperanzas, se aúnen y siga fortaleciendo nuestro camino. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por hacer realidad este camino común. Muchas gracias, secretario general. Escuchamos ahora las palabras del señor secretario general de la CGT, Héctor Daer. Buen día, compañeros y compañeras. Buen día, compañero Julio, Axel, Florencia, compañeros Hugo. Cuando hablamos de cultura, yo me voy a ir un poco más en profundidad de lo que están buscando. No solamente atacan financiamientos, desregulan, sino que quieren cambiar la coherencia histórica que tuvo la cultura de nuestro país a partir de dejar de ser un país pastoril a partir de mediados del siglo pasado. Porque ¿qué nos dicen cuando nos dicen la justicia social es un robo? Nos cambian esencialmente el criterio de construcción social que abrazamos desde ese momento y que ninguno de nosotros está dispuesto a resignar, porque es parte del equilibrio de una sociedad como la nuestra. Cuando nos hablan de la batalla cultural, precisamente nos están hablando de eso, de romper todos los lazos que nos dieron nuestros padres, que internalizamos cada uno de nosotros, que le transmitimos a nuestros hijos, que le transmitimos a nuestros nietos, que parten como base también de la educación pública
y de un país que se desarrolla con una perspectiva de nación. Y eso es lo que se desvaloriza a partir de los criterios de una nueva administración, de un nuevo esquema administrativo de nuestro país y de esta cristalización que están pretendiendo de las grandes desigualdades que tiene en estos momentos nuestro país. Por eso cuando estamos hablando de la cultura, estamos hablando precisamente del instrumento a romper para poder triunfar. Tenemos en claro que el debate cada vez cuesta más. El compañero Pablo hablaba de la comunicación. Yo le puedo decir que intentamos poner en debate cosas y duran 5 minutos. Y no sabemos si es porque se hacen mal, se hacen bien. La verdad es esa, que la dinámica comunicacional, la dinámica del debate público no se sostiene. ¿Y qué nos queda? Nos quedan las cuestiones culturales, nos quedan las instituciones solidarias, como los clubes, como la sociedad de fomento, como los sindicatos, como instancia de poder dar debate a toda esta avanzada. Ahora, para esto, compañeras y compañeros, lo que tenemos que tener es la fortaleza de establecer con claridad que los medios culturales dan trabajo, que los medios culturales son la creación y representación de la sociedad. Pero no pensemos solamente en que si nos quitan el financiamiento vamos a estar mal. Porque va a haber quien banque por otro lado. Y aunque parezca un viejazo, yo les voy a hablar de la Patagonia Rebelde. Fíjense si los que para nosotros fueron buenos, en la próxima versión aparecen como malos. Esto es cómo se transmite, cómo se refleja los hechos históricos, los sucesos presentes y cómo nos manifestamos hacia el futuro como país, como sociedad. Este es el tema de fondo. Por eso, bien lo decía el Cachorro, uno de los temas que atacaron en el proyecto original de ley ómnibus fue la desaparición de la cultura. No iban solamente a una simpleza o a un tema de dinero. Atacaban la desaparición de la cultura. Y ahí quiero destacar que todo este colectivo que recién afuera lo hablábamos, tan heterogéneo, que tiene artistas de primer nivel y que tiene compañeros que tocan música en el subte o que hacen malabares en los semáforos, y que cada uno con su inspiración va intentando movilizar lo que la compañera Florencia decía de los barrios, que es la fuente natural desde donde aflora. Pero ese proceso también internaliza los valores de solidaridad y los valores de sociedad que nos legó el peronismo a todos los argentinos a partir de la mitad del siglo pasado. Y ahí es donde van. Y como les quedó chico eso, desvalorizan no solo lo que pensamos los peronistas, desvalorizan lo que pensó toda la sociedad
el 30 de octubre del año 83, cuando votamos, que tuvimos un compromiso democrático de defender la democracia y defender las instituciones, y como no les basta, van también a la revisión de lo peor de la historia reciente que fue el proceso. Y esto también es parte de esa batalla. Y no se ponen colorados cuando la reivindican. Por eso, compañeros y compañeras, la claridad que tuvieron las organizaciones sindicales, la claridad que tuvieron todos los compañeros que militan en todos los sectores de la cultura, desde la última biblioteca ya en la estación de Maimarás, que aparecía en un video, a todo el movimiento cultural en lo ancho de nuestro país y en el largo de nuestro país, es fundamental que se sostenga. Por eso agradezco muchísimo la invitación, agradezco que sigamos adelante, instar a todas las organizaciones sindicales y de la cultura a sostener este movimiento, porque este es el tema de fondo, este es el tema de fondo. Si nos llevan al individualismo absoluto y nos hacen creer que la bandera de la libertad, que es una bandera noble, que es una bandera que es nuestra, esa bandera nos lleva al individualismo absurdo, al individualismo que nos encierra y que nos saca absolutamente y definitivamente de una sociedad. Por eso, lo que dijo Florencia, este es el punto de llegada y el punto de partida, para que las cosas se puedan profundizar, pero que no se abandonen ni se sigan. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, secretario general. Escuchamos ahora las palabras del señor secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Creo que hay que sentir el orgullo de ser parte de un movimiento sindical, de un movimiento obrero, que en momentos tan difíciles como los que vivimos es capaz de construir este hermoso encuentro para reflexionar y para debatir acerca del lugar que ocupamos nosotros en esto que nuestro enemigo definió como la batalla cultural y que la mencionaron tanto Cachorro como el compañero Héctor. Y creo que es fundamental el protagonismo del movimiento sindical en esta disputa. La batalla cultural, tal cual la entienden ellos, y lo decía bien Héctor, es instalar un nuevo sentido en nuestra sociedad. La batalla cultural es convencernos, como lo dice el energúmeno que gobierna a 55 kilómetros de acá, convencernos de que la justicia social es una mentira, es una mierda, para usar sus propias palabras. La batalla cultural es convencernos de que las Malvinas, esas que en las escuelas, desde el jardín, pasando por la primaria, por la media, por la universidad, construimos como un sentido de pertenencia, como algo nuestro. La batalla cultural es que una canciller en el día de ayer la denomine Falklands. La batalla cultural, como lo decía Héctor claramente, es el negacionismo. La batalla cultural es negar el feminismo. La batalla cultural es querer construir
querer construir un nuevo sentido de sociedad sobre la base del darwinismo social. No es casual que este personaje se quiera representar con la figura del león, porque en la selva en que ellos quieren convertir a nuestra sociedad, el más fuerte se alimenta de más débil, y ese es el concepto de sociedad que tratan de instalar. La sociedad donde los grupos dominantes van a crecer, pero no para posibilitar la generación de empleo, no para el derrame de las riquezas, no para construir una comunidad organizada. La riqueza va a ser para establecer la enorme distancia en una sociedad que va a estratificar y que va a generar pobreza para que se concentre la riqueza. Y para eso necesitan trepanar, para eso necesitan dar vuelta la cabeza de nuestros jóvenes, construir un sentido que tiene que ver con el individualismo, como lo decía acá el compañero Héctor, y no es casual que podamos articular un pensamiento donde los principales conceptos se complementan, porque nosotros venimos de un país que tenía como horizonte la comunidad organizada, no la prevalencia del más fuerte. Veníamos de un país donde se decía que la sociedad tenía sentido si se construía sobre un concepto solidario, no como quieren ellos, el individuo progresando a costa de pisarle la cabeza a los que tiene al lado. El yo por el sobre el nosotros. Nosotros necesitamos recuperar en un momento muy difícil la convicción de que podemos construir horizontes de salida, horizontes superadores, salir de esta especie de ceguera que nos quieren inducir, convencernos de que no hay ninguna posibilidad de superar la lógica de un país que se construye sobre la base de la crueldad, la lógica de un país que se destruye sobre la base del odio, de la violencia simbólica y de la violencia material. Un país donde nos quieren convencer que es natural, que es normal, que un policía le eche gas pimienta en el rostro a una piba de 10 años. Esa es la naturalización del modelo de esta extrema derecha, que por supuesto la cultura que necesita es la cultura de los que quieren venir a quedarse con el país. Lo decía Perón y muchos líderes nacionales. No hay dominación económica si antes no hay dominación en el plano de la cultura. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Construir las trincheras desde la clase trabajadora para que esa penetración de la cultura no sea posible. Y eso es defender TELAM. Acá están los compañeros del sindicato de prensa. Eso es defender la educación técnica, eso es defender la escuela pública, eso es defender la universidad pública, eso es defender el cine, el teatro, la música. Y es defender el derecho a seguir cantando y a seguir soñando y a seguir teniendo los poetas que no pongan nombre a un país distinto que el que esta gente quiere ensuciar. La Argentina y el pueblo argentino no nació para vivir de rodillas con este personaje
que a 55 kilómetros de acá nos quiere convencer de que el destino nuestro es agachar la cabeza, resignarnos y pensar que es parte del pasado la justicia social, la distribución de la riqueza, el respeto de los más débiles y de los más viejos. Y el papel fundamental nos cabe a los trabajadores y las trabajadoras. En esta ciudad, hace unos años, había una reunión a pocas cuadras de acá. Estaban articulando, pensando cómo armar una Gestapo sindical, a pocas cuadras de acá. Era el gobierno de la derecha que precedió a este, que es el de la extrema derecha. Y se señalaban los dirigentes sindicales como enemigos públicos de la sociedad. Acá hay un compañero, Roberto Baradel. No fue el único, pero quizás no se encarnizaron con ningún otro como él. Y no es casual que los que hoy gobiernan continúen en el mismo sentido. Quieren estigmatizar al sindicalismo. No es que quieran terminar con nosotros como personas. Aparte de eso, quieren estigmatizar al sindicalismo. Como dijo hace poco otro personaje nefasto que es el socio de que está en la Rosada. Nosotros cortamos el pasto, pero había que ir más profundo. Había que meter la pala y levantar las raíces para arrancar la raíz. Bueno, una de las raíces que quieren arrancar de cuajo es el movimiento sindical de la Argentina y lo tienen en la mira. Por eso estigmatizan a los dirigentes sindicales. Y nosotros tenemos que tener la fortaleza de decir que no solamente queremos discutir salario, queremos discutir el proyecto de país, queremos discutir la cultura, queremos discutir la educación, queremos discutir la energía, queremos discutir el modelo productivo, queremos discutir la distribución de la riqueza, porque ese va a ser el horizonte que nos va a abrir un país distinto. Y termino diciendo, a 55 kilómetros de la Casa Rosada, hoy tenemos acá a un gobernador que es capaz de poner el teatro argentino para que los trabajadores hagan esta asamblea, que es capaz de convocar a los sindicatos para discutir las paritarias, que es capaz de pararse contra el negacionismo, que es capaz de abrirle una esperanza a un pueblo que no se va a entregar, que va a seguir peleando hasta ganar. Gracias, compañeros. Muchas gracias, secretario general. Las y los invitamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, compañeros, no sé cómo bajar un poquito para poder hablar, porque vengo también de un congreso que hicimos acá cerca en el pasaje Dardo Rocha junto con el ministro de Educación, Alberto Silioni, para dejar en claro que la provincia de Buenos Aires continúa, sigue, se amplía y se invierte cada vez más en la educación sexual integral en las escuelas. Así que quiero compartir, después de escuchar, bueno, a Julio, a Flor, a Pablo, al Cachorro, a Héctor, a Hugo, quiero compartir con ustedes primero la
la alegría, la satisfacción, el orgullo de poder poner este teatro, poner la capital de nuestra provincia de Buenos Aires al servicio del Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Digo esto porque si vamos un poco más de 4, digamos ya casi 5 años atrás, en esta capital era muy difícil hacer reuniones, congresos, encuentros de trabajadores y trabajadoras porque estaba gobernada por uno de los miembros de esa Gestapo sindical. Así que para poder hacer este congreso hubo que hacer un enorme esfuerzo, un trabajo político y militante que depositó al gobierno de la provincia de La Plata en manos del mejor intendente de la historia, el compañero Julio Alac, de la mano también de Florencia y los compañeros y compañeras de La Plata, que con muchísima generosidad se pusieron a disposición de la recuperación de la capital de la provincia de Buenos Aires. Recuperación política, pero recuperación que va mucho más allá. Yo no me quiero ir por las ramas porque hay mucho para decir y en un congreso sobre cultura y comunicación prácticamente no hay tema que le sea ajeno, ¿no? Pero claro, si uno va a un congreso médico hay cosas, pero acá quiero decirlo porque me parece relevante y significativo. La provincia de Buenos Aires, cuando asumimos, venía mucho tiempo donde quien la gobernaba ni siquiera lo hacía desde la capital de la provincia. Lo hacía o desde la capital federal con sus oficinas de trabajo, viviendo en otro lado que no fuera la residencia de los gobernadores. Pero peor que eso, la sede del gobierno no estaba ubicada en la capital de la provincia ni en la Casa de Gobierno. No hay que ser ni suspicaz, ni conspirativo, ni paranoico para entender que la provincia de Buenos Aires se gobernó durante el gobierno de Vidal y antes también al servicio de intereses que no eran del pueblo de la provincia. Sabemos bien acá que no todo se agota en lo material. Así que hay cuestiones simbólicas muy importantes. Recuperamos La Plata, pero el lugar donde estamos hoy, esta sala, así como la sala Piazzolla también, esta sala que tiene 1870 butacas, esta sala que es una sala icónica de la Argentina, una de las mejores, más importantes de Latinoamérica, estaba llena de basura cuando llegamos. La cerraron en el año 17, como hace la derecha. Ahora tenemos un gobierno de ultraderecha, así que es más frontal a veces en lo que dice, más crudo. Ese gobierno de derecha de Macri y de Vidal, de los eufemismos, de las mentiras permanentes, este también, pero ahora me voy a referir a eso. Ahí lo que dijeron es la vamos a arreglar. A la ginastera, al teatro, y cerraron y nunca arreglaron nada. Sacamos de acá 16 volquetes de basura. No, 160 volquetes de basura. Estaban inundados los sótanos donde se hace la técnica. Estaba hecho pomada. A veces esto no se entiende, ¿no? Porque con los edificios, con la infraestructura, cuando se abandona, en el caso de lo que está ocurriendo hoy, 1000 obras abandonó el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, 1000 obras de infraestructura de todo tipo, agua, cloaca, escuelas, 80 escuelas dejó Milei plantadas del gobierno nacional. Centros de primera infancia, criminal. Algunas a esto, de terminarse. Y ni siquiera, más allá de los problemas de recursos, no se puede abordar por cuestiones jurídicas, contractuales, por las empresas. No es que uno va y la termina. Bueno,
Cuando uno abandona una obra, cuando se abandona una obra, lo que empieza a pasar es el deterioro, el paso del tiempo, a veces vandalismo, a veces intrusión. Hay obras que por el solo hecho de abandonarlas un tiempo después son prácticamente irrecuperables. Sale más barato hacerla nueva. Sale más barato hacerla nueva. Es doloroso y es difícil, pero eso pasa, porque ¿quién va a agarrar 16.000 viviendas dejaron? ¿Quién va a agarrar un contrato de una vivienda del 70%? La empresa, bueno, ahora están fundiendo, ¿no? La empresa que se fue la dejó, en el medio se llevaron los cables, o falta una cosa, falta otra, y no hay ni empresa que lo quiera hacer porque aunque se pague, hay garantías, hay cuestiones de la construcción, después se rompe y el que la concluyó carga con el riesgo. Así que esto estuvo a punto de convertirse en un cementerio de la cultura, porque el 17 lo dejaron y pasando el tiempo era cada vez más difícil, desde cuestiones mecánicas a técnicas. Sintetizo. Si no nos poníamos a rescatar el teatro argentino, probablemente hubiera sido mejor construir uno nuevo con el paso del tiempo. Así que hoy estamos acá porque se tomó la decisión de hacer todas las inversiones necesarias para que este teatro, acá el hermano Ernesto Bauer, quien lleva adelante la dirección del teatro, lo que quiero decir es que uno puede medir las inversiones como hace el gobierno actual por la rentabilidad y el lucro. Bueno, ese criterio está muy bien para un privado. Lo que pasa es que hay millones de cosas, millones, que no se harían si el único criterio para tomar una decisión de inversión fuera el lucro y la ganancia. Es un enorme engaña pichanga esto de que todo lo va a hacer el mercado. Creo que los que estamos acá lo comprendemos, pero tenemos, ya que estamos en cultura y comunicación, estamos corriendo de atrás, porque hay quienes han creído que había que decidir en la Argentina si era todo Estado o todo mercado. Y dicen, todos los problemas que tenemos son culpa de que era todo Estado, o de los que quieren que sea todo Estado. Y ahora hay que pasar al otro polo, donde tiene que ser todo mercado, todo empresa privada, todo mano invisible, todo Adam Smith, todo... Bueno, este teatro puede decir muchas cosas. Si ustedes ven la belleza, la majestuosidad, lo imponente que es, a mí lo que me llena de orgullo es que por este teatro, por nuestro complejo cultural, pasaron 200.000 bonaerenses a recibir acá, a compartir acá espectáculos, prácticamente todos absolutamente gratuitos y, como decía Evita, para el pueblo lo mejor. Así que estas son condiciones de contexto, en donde estamos, y quiero decir un poco sobre este encuentro, sobre el Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Tuvo, si no me equivoco, 10 preencuentros, es decir, esto no es simplemente una reunión ocasional, sino el producto de un trabajo que se viene desarrollando en nuestra provincia de Buenos Aires, también muchísima actividad que puede considerarse preparatoria, el Frente Cultural Federal. Creo que no puede ser más oportuno el momento en el que se está haciendo, porque tenemos realmente enormes desafíos. Y como se dijo en esta mesa, obviamente quienes tenemos responsabilidad, quienes ocupamos funciones, quienes nos desempeñamos en lugares de dirigencia política, tenemos que asumir esas responsabilidades con humildad, con generosidad. Pero así lo mismo digo con respecto a que la solución a los enormes problemas que tenemos únicamente puede surgir de las discusiones, de la participación, de la verdadera organización que venga desde abajo y que vaya para arriba y nos llene de ideas, nos llene de aire fresco. Así que más oportuno no puede ser, porque problemas no nos caben más.
Así que tenemos enormes discusiones. Yo veía las comisiones que se van a reunir. Quiero compartirlas porque ustedes las conocen, pero recién veía la cultura y la comunicación como derecho, la economía de la cultura y la comunicación, construcciones de sentido y de la identidad nacional, fomento a la producción y consumo de bienes y servicios culturales, educación pública y trabajo, cultura como eje transversal. Este programa que se ha dado este Congreso es un programa de gobierno para el campo popular. Y tiene que salir lo que vayamos a hacer de este tipo de encuentros. Yo, la verdad que manifiesto también entre lo oportuno y lo importante la mesa que comparto. Hace poquitos días tuvimos un 17 de octubre, una fecha tan importante para nuestro movimiento, y un 17 de octubre donde pedimos unidad acompañados de las 3 centrales de trabajadores que dieron un ejemplo formidable, fabuloso. Así que eso lo quiero agradecer, no lo hice todavía y no quiero repetirme con algunas de las cosas que planteé, pero sí quiero decir que durante la época de Macri Vidal hablábamos de unidad, buscábamos la unidad. Y algunos de nosotros, ahí Pablo contaba, en aquella época nos tocó recorrer provincias argentinas, pero también todas las localidades, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y en cada uno de esos municipios donde caíamos ahí con el autito a dar un encuentro con compañeros y compañeras, veníamos a pedir la unidad y nos encontrábamos que ya estaba en marcha. En cada uno de los municipios, en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde había un conflicto, y en todos había conflicto, a veces de los municipales. Me acuerdo Azul, que estaban cerrando Fanazul. Me acuerdo, bueno, en la zona de Olavarría, que había problemas con la cementera. En cada lugar donde había problemas con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, donde había problemas con el sector privado, donde los trabajadores estaban sufriendo, nosotros veníamos a hablar de la unidad y me decían, acá en el pueblo ya estamos todos unidos, venimos trabajando, todas las centrales obreras, venimos trabajando, todas las fuerzas políticas, venimos trabajando con todas las organizaciones populares para resistir. La resistencia, la respuesta del pueblo es la columna vertebral de la unidad que luego se da en materia electoral y en la dirigencia política. Así que, tomando esto, me parece que entre las cosas de las que venimos hablando, y a 10 meses vista, porque pude referirme recién a la experiencia neoliberal, a la de Macri y de Vidal, quiero hablar de un poquito de lo que está ocurriendo, muy poco, pero un poquito de lo que está ocurriendo. Yo me refiero al gobierno de Milei, de nuevo como una enorme, una inmensa, tal vez la más formidable estafa electoral de la que haya memoria. Quiero decirlo porque algunos sostienen que Milei avisó lo que iba a hacer y que por tanto en el voto, en esa mayoría que juntó en el balotaje, está expresado un mandato y una legitimidad con respecto a las cuestiones como el ajuste o las cuestiones financieras, económicas, porque él avisó lo que iba a hacer. Primero, una pequeña aclaración, que es parte central y que configura el conflicto político que hay hoy en la Argentina. Es cierto que Milei ganó en el balotaje a nivel nacional. Tan cierto
como que en la provincia de Buenos Aires perdió en las PASO, perdió en las generales y le ganamos hasta en el balotaje. ...40% del país dijo no Milei, no queremos esas políticas, pero además, quiero marcar que cuando Milei planteaba el ajuste, decía con muchísima claridad y precisión, y registro mínimo 10 veces, donde decía esto: va a ser un ajuste, pero distinto a todos los anteriores. No va a ser el ajuste de siempre, va a ser un ajuste distinto a todos los anteriores, va a ser un ajuste, estas son palabras mías, direccionado, quirúrgico. Un ajuste a un solo sector, al que él denominaba casta a veces, los políticos. Pero fíjense, ¿por qué hablo de una estafa electoral? Porque yo creo que aún los que votaron a Milei, el que fue y puso el voto, por el motivo que sea, que no voy a cuestionar porque nosotros creemos en la democracia, así que fue y votó, pero no votó que lo ajustaran a él, que ajustaran a sus vecinos, que ajustaran a los jubilados, que ajustaran a los laburantes, que ajustaran a la universidad. No votó eso, porque nadie en su sano juicio puede pensar que nuestros jubilados, nuestros trabajadores, que los pibes y las pibas, que los enfermos con cáncer son la casta que había que ajustar. Y creo que sobre esto hay que machacar, porque no le votaron esto que está haciendo. Por eso también, cuando uno habla de estafa, hay que volver sobre el tema de que este ajuste a 10 meses vista, no es que uno podría decir, bueno, ¿de qué se trata? Vamos a estudiar, es el ajuste de siempre. Es el de siempre, fíjense. Dice el ajuste más grande del mundo. Entonces a mí que tengo la tendencia a mirar los números, digo, bueno, ¿y a quién ajustó? 30% del gasto en términos reales. De ese 30%, de ese tercio del gasto, un tercio, o sea, lo más importante, los jubilados. Los jubilados. Luego, lo que él llama las provincias. El otro día le contesté, ven, ajusté a los políticos porque ajusté a las provincias. Me parece que hay que volver sobre eso, porque no ajustó ni al gobernador, ni a los gobernadores, ni a las provincias como un ente abstracto. Ajustó sacándole el fondo de incentivo docente al bolsillo de los maestros y maestras. Ajustó sacando el fondo de seguridad, los patrulleros, los agentes de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ajustó sacando el fondo compensador del transporte al laburante que se toma el colectivo. Sacando la compensación que daba el ANSES para las cajas jubilatorias de todas las provincias a los jubilados que viven en las provincias argentinas. Así que, y lo otro que cortó es la obra pública. Entre esos rubros está el 80% del ajuste de Milei. Ni austríaco, ni liberal libertario, ni anarcocapitalista. Un gobierno de derecha como el de Martínez de Oz y como el de Domingo Felipe Cavallo. La misma política, las mismas víctimas, los mismos sectores, siempre lo mismo, el laburante, el pueblo, bajo las tijeras del ajuste de la derecha. No hay novedad, Milei. Es lo de siempre. Y hecho por lo mismo de siempre, además. Porque hay que prestar atención. En su campaña venía rodeado de estos personajes. No voy a hacer comentarios, ustedes saben, los Marra, las Lemoine, los Venegas Lynch hijo, todos, esperen, personajes con los que decía que iba a renovar la política. Y decía que esto era así, parafraseando mal, como siempre, porque es un plagiario compulsivo, pero malo. Además malo. Plagiario compulsivo porque el viva la libertad, carajo, me di cuenta el otro día que nos lo plagió a nosotros mal. Es viva Perón, carajo.
está Gatica, ¿no? Pero dijo, no podemos hacer las cosas distintas con lo mismo de siempre, búsquenlo. Lo mismo, las cosas distintas con lo mismo de siempre, dice Milei, y entonces está rodeado por estos personajes, sin opinión, pero novedosos. Ya está, sí. Pero, y fíjense cómo configuró el gobierno. No se pueden hacer cosas distintas con lo mismo de siempre. Gobierno neoliberal, ministerios más importantes, el del ajuste y el de la represión. Siempre, en todas las experiencias de este tipo. ¿Y a quién tiene en el gobierno? Tiene al ministro de Economía de Macri, que lo echó el Fondo Monetario Internacional. Te tiene que echar el Fondo Monetario Internacional por timbero y mal ministro. Bueno, Toto Caputo, Messi de la finanza, lo rajó el fondo por timbearse la que le prestaron ellos. Fue así, ellos mismos lo dicen. Milei lo dice. El Milei previo presidente, el que decía eso, Toto Caputo se la timbió toda. Toto Caputo, Bullrich, ministra de Seguridad. Sturzenegger, lo nuevo. No hay saqueo de la Argentina donde no tenga cuota aparte Sturzenegger. Y yo creo que junto con la dolarización y los vouchers, estos fueron los elementos de campaña. No cumplió nada. Por eso yo hablo de estafa electoral. Porque dijo que iba a conformar un gobierno con nuevos, son lo mismo de siempre. Dijo que el ajuste iba a ser para la casta y es para el pueblo. Y es para el pueblo. Y entonces yo creo que hay que plantearlo y poner las cosas en su lugar. No está haciendo un ajuste en términos que uno comprendería que el ajuste es una política de austeridad generalizada para todos, que afecta a todos los sectores y que se gastaba mucho o que había, como quieran llamarlo, un despilfarro, entonces se ajusta, ¿no? Gobierno de ajuste. Esto no lo dejemos pasar. No es un gobierno de ajuste, es un gobierno de transferencia y de saqueo. Le sacan a unos que son las mayorías para dárselo a otros que son los timberos, el sector financiero, los extractivistas y algunos millonarios vivos que lo aplauden cuando canta ridículamente, no porque le guste, sino porque estarán haciendo algún negocio. Entonces, yo creo que a 10 meses vista quedan ciertas cosas claras. Una, que este termina siendo un gobierno neoliberal, que como bien decía Florencia, estos proyectos tienen un elemento en lo material, en lo económico, es privatizar, es achicar, es sacar derechos laborales, es romper y destruir un entramado social, productivo, nuestras pymes, los pequeños productores rurales, y lo quiero decir acá, cultura argentina, identidad argentina, no abandonemos nosotros a los pequeños productores rurales, tampoco a los pequeños productores de la industria nacional, abracemos a nuestras pymes, abracemos al verdadero campo que es ese de los que laburan, a los trabajadores rurales. Y fíjense, los pueblos originarios. Como decía Florencia, es imposible pensar un proyecto de reconfiguración de la matriz productiva nacional, de reestructuración de la inserción de Argentina en el concierto internacional y en el mercado mundial. Miren lo que estoy diciendo, cambios en la matriz productiva,
reconfiguración de la inserción internacional de la Argentina, cambios estructurales en la pirámide distributiva, cuestiones tan profundas como los derechos básicos laborales, como la educación pública, como la propia universidad. Es imposible un planteo de este tipo sin un ataque frontal, sin un ataque despiadado contra la cultura. Es imposible. No lo podrían instaurar, no lo podrían hacer perdurar y permanecer. Así que no es gratuito ni es lateral que se hayan ensañado de esta manera con la cultura, con el arte, con el cine nacional. No es gratuito ni simplemente presupuestario o del orden del ajuste que estén atacando a la universidad pública. Porque saben bien, ellos saben bien, que si permanece firme y sólida nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra percepción y nuestro sentido y sentimiento de soberanía, si sigue en pie la educación pública, gratuita, de calidad, saben muy bien que no van a poder derrotar al pueblo argentino, que no lo van a poder derrotar. Así que ellos lo saben bien, nosotros también. Por eso estamos acá para defender a la cultura. Estamos acá para rechazar el DNU 70. Estamos acá para rechazar la ley de bases. Estamos acá en solidaridad con los trabajadores de la cultura y la comunicación. Estamos acá para rechazar la intervención de los medios públicos de radio y televisión, para defender a TELAM, para defender a Educar, para defender a Encuentro, Paca Paca, a Deport TV, Agua Mayor, para defender y comprometernos con el polo de producción audiovisual, con el Banco Audiovisual de Contenidos, para defender los institutos y organismos descentralizados de la cultura y la comunicación, para defender al INCA, al INAMU, a la CONAVIB, al FOMECA, a la RTA, a la Defensoría, a Educar y al ENACOM. Los nombré todos porque estamos para defenderlos. Y los nombré todos porque si lo vienen a romper, lo vamos a reconstruir. Así que, compañeros, compañeras, muchísimas gracias. En la provincia de Buenos Aires no se cierra una biblioteca, un teatro. En la provincia de Buenos Aires se sostienen los centros culturales, la cultura comunitaria, se acompaña a los pueblos originarios. En la provincia de Buenos Aires sigue habiendo Ministerio de las Mujeres, sigue habiendo Ministerio de Ambiente. En la provincia de Buenos Aires, educación pública, salud pública, producción y trabajo. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.